Buenas tardes, chicos y chicas. Por favor, ¿pueden confirmarme que están viendo la pantalla y que me escuchan? Buenas tardes, licenciada. Gracias. Bueno, chicos, Sí. eh, por favor, silencien todos sus micrófonos. Listo. Bueno, chicos, yo soy la doctora Ana María Carranza. El día de hoy les voy a empezar a dictar su módulo de atención al paciente con discapacidad. Sé que son alumnos de tercer semestre o de segundo semestre. ¿De qué semestre son, chicos? Tercer semestre. De tercero, chévere. Ya, entonces ustedes ya están bastante avanzados en, en su formación para ser técnicos de enfermería. Entonces vamos a iniciar, ¿ya? Estamos conectados 10. Empecemos con el concepto de discapacidad, ¿ya? La discapacidad es una falta o una limitación de alguna facultad que puede ser física o puede ser mental y que imposibilita o que dificulta el desarrollo normal de las actividades de una persona, ¿no? Las deficiencias son problemas que afectan a una estructura o a una función corporal y las limitaciones son dificultades para ejecutar acciones o tareas para participar en situaciones vitales. Entonces, las deficiencias físicas son, por ejemplo, haber nacido con alguna cosa congénita, por ejemplo, como tenemos aquí esta manito mal formada, o haber sufrido de algún accidente y perdieron alguna parte del cuerpo. Y las limitaciones mentales o intelectuales, más bien dicho, son aquellas que también pueden venir desde congénitamente, como por ejemplo una parálisis cerebral en niños que por alguna razón no nacieron a tiempo y su cerebrito perdió oxígeno y tienen alguna deficiencia o discapacidad de tipo intelectual, o también síndromes congénitos como un síndrome de Down, que hace que la capacidad intelectual no sea la misma que la de una persona que no tuvo estos problemas. Otro concepto de discapacidad. La discapacidad es un fenómeno complejo que refleja una interacción entre las características del organismo humano y las características de la sociedad en la que vive. También tenemos dentro de los temas que ustedes van a ver lo que es la incapacidad laboral. Entonces, la incapacidad laboral es aquella que se desarrolla en su medio de trabajo, ¿no? Que se desarrolló por las cosas del trabajo. Y tenemos en esta un modelo médico y un modelo social. Entonces, en el modelo médico, como un problema personal directamente causado por una enfermedad, un trauma u otras condiciones de salud. Para lograrlo, la atención sanitaria se considera primordial. Y el modelo social principalmente como la ausencia completa de integración del individuo en la sociedad. Ustedes saben que una persona que tiene algún tipo de discapacidad no necesariamente que se desarrolló laboralmente, sino, por ejemplo, alguien que ya tiene la discapacidad y quiere integrarse al mundo de lo laboral, es un poco más complejo, ¿no? Porque hay ciertas cosas que uno debe modificar en el puesto de trabajo, por ejemplo, para que esa persona pueda desarrollar todas sus capacidades. Y no todas las empresas o sitios de trabajo tienen la capacidad para lograr ese tipo de cosas. Y ya lo vamos a hablar, que hay leyes, etcétera, que garantizan el trabajo de las personas con discapacidad que hay en nuestro país, ¿no? Que ya las vamos a ver el día de hoy también. ¿Qué tipos de incapacidad laboral tenemos? Tenemos la incapacidad temporal, la incapacidad permanente, las lesiones permanentes no incapacitantes. ¿Quiénes son los encargados de denominar de esta manera a las diferentes incapacidades? Es el IES, ¿no? El IES en nuestro país tiene una subdivisión, se podría decir así, que es el seguro de, a ver, es los riesgos laborales, y ahí es donde se mandan los expedientes de los accidentes de trabajo y ellos son los encargados de decir si es una incapacidad parcial, es una incapacidad temporal y de subsidiar a la persona o de darle, de hacerse cargo, ¿no? Monetariamente de la incapacidad que tenga nuestro trabajador. Entonces,
Permítanme, les muestro en pantalla. Si es que me permite mostrarles esto de aquí. Pueden ver en pantalla, chicos, lo que les estoy compartiendo. Dice artículo 19. Sí, sí está. Ya. Este es el CD 513 del IES, donde nosotros tenemos el tema de las incapacidades. Esto no es necesario que ustedes se lo aprendan ni nada por el estilo, pero es para que tengan una mejor noción de lo que les están diciendo en su unidad, en su primera unidad, ¿no? Entonces, en el trabajo pueden haber dos cosas. Primero, accidentes de trabajo y segundo, enfermedades laborales. Entonces, ¿qué son los accidentes de trabajo? Los accidentes de trabajo o enfermedades profesionales o ocupacionales pueden producir los siguientes efectos en el asegurado. Es el artículo 19 del CD 503. A, incapacidad temporal. B, incapacidad permanente parcial. C, incapacidad permanente total. D, incapacidad permanente absoluta y la muerte. Cualquier accidente que se produzca en el trabajo. Y estos accidentes son más o menos frecuentes dependiendo el riesgo de la empresa en la que laboremos. Hay empresas que son de bajo riesgo y hay empresas que son de alto riesgo. Depende también las cosas que ustedes hagan en su empresa, porque no es lo mismo ser un trabajador de escritorio, un trabajador administrativo que solo utiliza la computadora, que hace papeleo, etcétera, que un trabajador operativo, un trabajador que tiene que hacer, levantar pesos, movimientos repetitivos, que hace demasiado esfuerzo físico. El riesgo no es el mismo para los dos y los accidentes de trabajo tampoco son los mismos para administrativos y operativos, ¿ya? Entonces, ¿qué es una incapacidad temporal? Es la que se produce cuando el trabajador, debido a una enfermedad profesional u ocupacional, o accidente de trabajo, se encuentra imposibilitado temporalmente para concurrir a laborar y recibe atención médica, quirúrgica, hospitalaria o de rehabilitación y tratándose de periodos de observación. Calificada la incapacidad temporal genera derecho a subsidio y pensión provisional según corresponde. ¿Ya? Hay varias maneras de calcular el subsidio, eso no nos corresponde topar, pero sí que sepan que existe este tipo de incapacidades, ¿no? Entonces, ¿quién subsidia? Subsidia el IES más el patrono, es decir, el lugar donde se accidentó. En el artículo número 28 tenemos la permanente parcial. Es la que se produce cuando el trabajador, como consecuencia de una enfermedad, profesional u ocupacional o accidente de trabajo y que debido a esta presenta reducciones anatómicas o perturbaciones funcionales, o sea, perdió alguna parte del cuerpo, presenta una secuela de su siniestro para el ejercicio de la profesión u ocupación habitual, sin impedirle realizar las tareas fundamentales. ¿Ya? O sea, no puede hacer de la misma forma el trabajo, pero puede trabajar. En cambio, en el otro, ¿qué era? Tiene la incapacidad permanente temporal, pero se recupera totalmente y puede volver a su puesto de trabajo. En esta no. En esta sí que perdió alguna parte de su cuerpo o perdió la funcionalidad de una parte de su cuerpo y no puede volver a hacer las mismas tareas, pero puede volver a trabajar. ¿Ya? Por aquí nos mencionan los otros. La incapacidad permanente total es aquella que inhabilita al trabajador para la realización de todas o las fundamentales tareas de su profesión u oficio habitual y es compatible con la realización de una tarea distinta a la que ocasionó esta incapacidad. Entonces, en la total, ese trabajador no puede volver a su puesto de trabajo donde le pasó el accidente porque ya no puede hacer las mismas tareas. Entonces, ¿qué hay que hacer en este caso? Hay que buscar un nuevo puesto de trabajo en el que se desarrolle bien sus funciones, ¿no? Y por último, no, ya, la incapacidad permanente absoluta en el artículo 36 es aquella que inhabilita por completo al asegurado para el ejercicio de toda profesión u ocupación y requiere de otra persona para que le cuiden y una atención permanente. Entonces, una incapacidad permanente absoluta, esa persona no puede volver a trabajar, ya no puede volver a trabajar.
y necesita incluso en casa cuidados. ¿Cuáles son las causas de una incapacidad permanente absoluta? La alteración orgánica o funcional que produzca hemiplegia, cuadriplegia o ataxia locomotriz, es decir, que está paralizado de una mitad del cuerpo, de la mitad del cuerpo para abajo, para un lado. Ataxia significa que ya no puede caminar recto, por ejemplo, no tiene un desequilibrio musculoesquelético. Lesiones orgánicas o funcionales del cerebro, tales como psicosis crónicas, manías, demencia y estados análogos a esos, como problemas como, por ejemplo, una esquizofrenia no controlada, una depresión severa, etc. Lesiones orgánicas o funcionales del corazón, de los aparatos respiratorio, circulatorio, de carácter incurable. Lesiones orgánicas o funcionales del aparato digestivo, igual urinario, de forma incurable. Otras alteraciones o lesiones de carácter definitivo que por su naturaleza no permiten desempeñar actividad laboral rentable. Igual, todas estas tienen derecho a una pensión o a un subsidio, ¿no? Dependiendo de la gravedad del caso, es más o menos subsidio, pero todas tienen derecho. Y en el artículo 40 ya nos mencionan la muerte del asegurado. El asegurado que falleciere a consecuencia de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional u ocupacional genera derecho a la prestación de Montepío, cualquiera sea el número de aportaciones con sujeción a lo establecido en la Ley de Seguridad Social y en el reglamento interno. Igualmente, el fallecimiento del pensionista por incapacidad permanente total o incapacidad permanente absoluta. ¿Ya? Eso, solo eso tiene que saberse o tenerlo claro de las cosas que pueden pasar dentro del trabajo, el tipo de incapacidades, ¿no? El resto del CD 513 no es necesario que lo revisen, simplemente estos artículos para entender un poco los conceptos. Doctora, una pregunta. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Cuenta. ¿Qué significa o qué quiere decir el derecho del Montepío? El derecho del Montepío. A ver, déjame ponerle de nuevo. ¿Ya? Aquí tenemos en el artículo 41 tu pregunta, ¿no? Por la muerte del asegurado, los pensionistas de viudedad y orfandad, o sea, esposa e hijos, se concederá con sujeción a los porcentajes fijados en la Ley de Seguridad Social y en la normativa interna del IES y se calcula sobre la pensión de incapacidad permanente total que le habría correspondido al causante al momento de su muerte. Más o menos es así. Digamos que se muere un colaborador, un trabajador que tiene 30 años. ¿Cuánto tiempo le falta a ese colaborador para jubilarse? No me acuerdo si estamos en los 65 años de jubilación. Digamos que es los 65, no recuerdo bien. Son 35 años de trabajo que todavía podía dar ese trabajador, ¿no? Son 35 años que se perdieron de ese trabajador. Entonces, ¿cómo calculan el Montepío? Es así. En esos 35 años que le faltaba, ¿cuánto dinero hubiera ganado ese trabajador? ¿Cuánto dinero hubiera generado él? Y eso le calculan para darle a su viuda y a sus hijos, ¿ya? Algunos reciben de forma completa y otros lo reciben pensionado. Eso ya depende de cómo lleguen al acuerdo. No todos, porque siempre hay tratos por debajo de la mesa, cuando las empresas hablan con los familiares y llegan a acuerdos monetarios, etcétera. Y según eso disminuye o aumenta el tema del Montepío. Pero más o menos es así. ¿Te queda un poquito más claro lo que es Montepío? Perdón, no sé quién me preguntó. Sí, doctora, muchas gracias. Ya. Una duda. Y para acceder al Montepío, solo personas afiliadas al IES, ¿verdad? Sí, solo personas afiliadas al IES, porque solo el IES, aunque también hay leyes para las personas que trabajan de forma sin asegurarse, pero eso ya es mucho más complicado porque solo el IES tiene el riesgo de trabajo. Ujú. Cuando demandan a las empresas, los familiares, etcétera, pero es mucho más complicado conseguir un Montepío en personas que no están aseguradas. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿No?
Entonces nos quedamos en esta parte de aquí. Miren, aquí nuevamente les vuelven a mencionar lo que es la incapacidad temporal. Los periodos de observación por enfermedad profesional, los que se prescriba la baja en el trabajo durante los mismos cuando se estime necesario para el estudio y diagnóstico de la enfermedad. Yo realmente aquí no sé muy bien el objetivo, por ejemplo, de esta diapositiva, porque no les dice nada, ¿no? Entonces, más fácil es entenderlo viendo el CD513, la incapacidad temporal, ese pacientito se cayó, se golpeó, lo que sea que le haya pasado, pero se recupera totalmente y vuelve a su puesto de trabajo sin ninguna lesión en la temporal. En la permanente ya vimos la parcial, la total, la absoluta. La parcial pudo perder alguna parte del cuerpo, alguna parte funcional, pero puede volver a su puesto de trabajo modificado porque ya no puede hacer las mismas cosas. En la total ya no puede volver a ese puesto de trabajo porque ya no puede hacer esas funciones, pero puede trabajar en otra cosa. Y la absoluta ya no puede volver a trabajar y necesita cuidados. Y bueno, la gran invalidez es la muerte. También tenemos las lesiones. Entonces aquí nos habla de lesiones permanentes no incapacitantes. En caso de que el trabajador, como consecuencia de un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, quede afectado por lesiones, mutilaciones o deformidades de carácter definitivo. ¿Ya? ¿Alguna duda que les quede con respecto a esto o para pasar a otra presentación? Acá. Esta. Pueden ver la pantalla, chicos. Dice importancia del problema. Sí, doctor. Sí, doctor. Ok. Sí. Tenemos en nuestro país la ley de las discapacidades, ¿ya? Genera la inserción, promoción y accesibilidad en igualdad de condiciones a las personas con discapacidad. Ustedes saben que no, o bueno, no sé si lo oyeron alguna vez, pero en nuestro país se generó una ley hace algunos años que obligaba a las empresas, tanto privadas como públicas, a contratar el 4% del total de sus empleados tienen que ser personas con discapacidad, ¿ya? Entonces, esto era parte de esa ley de discapacidades. Aquí nos vuelven a colocar la definición de discapacidad. La ley sobre discapacidades se creó en el año de 1992. Se creó también el Consejo Nacional de Discapacidades del Ecuador, el CONADIS. Las personas que tienen cualquier tipo de discapacidad, ellos tienen un carnet, el carnet del CONADIS, que acredita esa discapacidad, porque no es tan fácil, ¿no? El tema de tener el carnet del CONADIS, hay que hacer una calificación para ver qué porcentaje, de qué parte, etcétera, tiene esa persona su discapacidad y eso lo califica el CONADIS. También tuvimos en el año del 2009, cuando estaba Correa en el poder y Lenín Moreno era vicepresidente, que él creó la misión solidaria Manuel Espejo en el año 2009. ¿De qué se trataba un poco esta misión? Era de hacer más o menos una estadística de cuántas personas con discapacidad teníamos, pero viviendo en extrema pobreza, ¿ya? Entonces, las manuelitas lo que hacían eran ir a visitar a estas personas en sus casas y ver la condición en las que ellos vivían, cómo vivían estas personas. Y les empezaron a dar bonos, también les llevaban, me acuerdo que les llevaban colchones, etcétera, para tratar de mejorar las condiciones de vida de esas personas. Y este programa fue tan importante que incluso lo replicaron en otros países. Y no me acuerdo, no sé si ustedes se acuerdan, pero incluso a Lenín Moreno le tenían para el Premio Nobel de la Paz, porque fue un programa súper importante que ya no se lleva a cabo, ya ha desaparecido bastante la misión Manuel Espejo. Ahí se pudo ver las condiciones de vida. Pero también hubo muchos problemas porque, por ejemplo, la persona que recibía el bono no era la persona con discapacidad como tal, sino un representante legal, ¿ya? Entonces, esa persona recibía el bono exclusivamente para la persona a la que cuidaba.
Y con el tiempo se empezaron a presentar anomalías, como por ejemplo, había gente que se hacía inscribir como el cuidador de una persona con discapacidad y luego resultaba que ni siquiera vivía con el discapacitado. Entonces, ese tipo de cosas se presentaron. Como siempre, hay irregularidades, ¿no? En estas cosas del gobierno. También tenemos el Plan Nacional del Buen Vivir, que se lanzó en el 2013 y que ustedes debieron haberlo revisado en segundo semestre en atención primaria de salud. Listen, perdón, doctora, Dime, Michelle. y si la persona anteriormente, por ejemplo, le cuidaba a un adulto mayor, la persona anteriormente que le cuidaba ya no le puede cuidar, igual recibía su bono por haberle cuidado y se hizo cargo otra persona. Ese es, Al momento de hacer un censo o al momento de, por ejemplo, y también le quitaron al adulto mayor el bono, al momento de hacer otra solicitud del bono, ¿le pueden quitar a la persona anteriormente que le cuidaba? sí, sí le pueden quitar. Verán, el tema de los bonos es que son rotativos. Eso muchas veces no les explican. Hay bonos para adultos mayores, hay bonos para personas con discapacidad, etcétera. Pero los bonos no son permanentes, ya, los bonos son rotativos. El presupuesto que, digamos que, no sé muy bien cuánto es el presupuesto, pero digamos que son 4 millones de dólares. 4 millones de dólares es para el bono, ¿ya? Esos 4 millones no le alcanza para toda la gente que está en extrema pobreza. Entonces, ¿qué hace el gobierno? Les da por un tiempo. Les da un tiempo, digamos que les da 2, 3 años y de repente dejan de recibir el bono porque ese dinero ya no va para ellos, sino que rota para otras personas, ¿ya? ¿Cuál es el problema? Que no les avisan, que no les dicen, ¿sabe qué? Hasta aquí le vamos a dar el bonito 3 años y de ahí ya le toca a otra persona. No les avisan. Y eso es un problema también. Y sí, cuando hacen los censos y eso, ahí se ven las irregularidades, que hay gente que recibe ese bono y no, ni siquiera vive en la misma casa que la persona que supuestamente está cuidando. Y entonces sí se hace esos censos, hace el MIES, me parece, para asegurarse de que el dinero llegue donde debe llegar, pero es súper complicado porque hay falta de personal, etcétera, y no se puede eh, tener un monitoreo completo de todas las personas. Ujú. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿No? Bueno, entonces en los derechos humanos, las personas con discapacidad tienen derecho a gozar sin discriminación alguna de todos sus derechos. No solo ellos, en los derechos humanos para todos, ¿no? Nadie tiene por qué ser discriminado por ninguna condición. Tenemos una Convención de Derechos de Personas con Discapacidad. Reconoce el derecho de las personas con discapacidad a trabajar con igualdad de condiciones en un trabajo libremente elegido o aceptado. Y esto conversábamos con sus compañeros del otro curso que también están recibiendo esta materia, que esto es bastante complejo en una persona con discapacidad, que el trabajo sea en igualdad de condiciones, porque como les digo, para una persona con discapacidad hay que adaptar el puesto de trabajo para que pueda desarrollar sus funciones. Y eso no se hace en todas las empresas porque eso requiere dinero que muchas veces la empresa no está dispuesta a invertir y lo vuelve más complejo. Y en igualdad de condiciones también es complejo porque no pueden hacer el mismo trabajo y por ende no ganan el mismo dinero que una persona que no tiene discapacidad. Tenemos la Ley Orgánica de Discapacidades, es la que les estaba comentando. El empleador público o privado que cuente con un número mínimo de 25 trabajadores está obligado a contratar un mínimo del 4% de personas con discapacidad. Entonces, yo les pregunto, en las personas que trabajan, ¿en su trabajo se cumple esto? ¿Ustedes han visto personas con discapacidad que estén en sus empresas, en sus trabajos, desarrollando alguna función? En mi ex trabajo sí había, buenas tardes, doctora. Sí, Mellán. Sí había una chica, pero en cambio bueno, se burlaba la gente que estaba alrededor por la condición física que ella tenía. ¿Qué tenía? Tenía las piernitas, no sé en realidad qué mismo, pero tenía las piernitas como medias arqueadas, no podía caminar bien. Ya.
Ujú. y los hombros también algo, tenía algo medio como, no sé, como muy salido, Ya, tenía algo así. algún síndrome, pero intelectualmente, Era, yo creo que, chuta, ¿sí era tenía algún mejor que las déficit? otras personas que trabajaban ahí. Ah, no, sí estaba lúcida, digamos. Sí, era buenísima. Ajá. Ya. ¿Y qué función hacía ella ahí en tu trabajo, en tu ex trabajo? Ella trabajaba en el área de procesos. Mm, ya. Ajá, pero se burlaban mucho de ella. Y le Mm, cuento que Recursos Humanos nunca dijo nada ni nunca hacía hizo nada. nada. Mm. No, nada. El Y tema de, era demasiado bullying para la chica. sí, el tema de recursos humanos, ay, los de recursos humanos siempre son una joya, porque a veces hay mucho acoso laboral y ellos no hacen nada. Entonces, sí, 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 sí pasa esas cosas que no deberían pasar. ¿Alguien más, chicos? ¿Alguien más que en su trabajo se cumpla o no esta ley o no lo han visto? Yo, por ejemplo, en mi trabajo tenemos aproximadamente 10 personas con discapacidad. ¿Y cuál es el trabajo que ellos hacen? Es que, como les digo, tienen discapacidad intelectual y no se les puede poner a hacer cosas de mucha responsabilidad, porque imagínense, podría causarle un daño a la empresa. Entonces se les pone a hacer cositas simples y aún así a veces cometen errores graves y chuta, ¿qué puedes hacer? Entonces, por ejemplo, lo que ellos hacen en la empresa es que es etiquetar, codificar las cosas. Por ejemplo, les dan una caja de cremas y lo que ellos hacen es coger los códigos de los precios y les pegan, y les pegan. Eso es lo que hacen todo el día, pegar y pegar y pegar códigos. Y no hacen nada más. Y otros chicos que, por ejemplo, tienen discapacidad física, pero que no es muy grave, ellos sí pueden trabajar en otras cosas ya con un poco más de responsabilidad. Y entonces en algunas empresas sí se cumple y se trata de cuidarles a las personas con discapacidad porque son como niños. Entonces, por ejemplo, ahora que estamos con el tema del paro, a ellos no les podemos llevar a trabajar porque ¿quién les lleva a la casa? Imagínense. Si para uno es complicado llegar a la casa, con esto del paro es peligroso. Imagínense llevar a una persona con discapacidad, ¿ya? Entonces, ahí ya toca decirles quédense en su casita y eso es una pérdida para la empresa, porque el trabajo que ellos hacen puede ser un trabajo simple, pero es un trabajo necesario y toca ponerle a alguien que pudiendo hacer alguna otra actividad, nos toca cambiarle y ponerle ahí para que etiquete. Entonces, sí pasan este tipo de cosas y sí es complejo también para las empresas. Y otra cosa, los chicos que trabajan discapacitados, les pregunto su opinión. A veces son la cabeza del hogar. O sea, son chicos que aparte de tener la discapacidad, el sueldito que ellos ganan, ese sueldo es la fuente de ingresos de toda una familia. Y si ellos pierden el trabajo, la familia se queda sin fuente de ingresos. ¿Y a ustedes les parece que eso está bien? Cuenten. Que un chico con discapacidad, una chica con discapacidad sea la cabeza de hogar, sea el dinero de ellos, es todo el sustento que tiene una familia. ¿Qué creen de eso? ¿Qué crees de eso, Daniel? Daniel Sailem. ¿Estás por ahí? ¿No? Buenas noches, doctora. No le avancé a escuchar. Em, ¿Qué piensas de que una persona con discapacidad que está trabajando sea la fuente de ingresos de toda una familia? ¿Está bien? ¿Está mal? Pues en ese caso, la verdad, pensaría que está mal, porque, o sea, es una persona que, o sea, ya por ser discapacitada tendría ya algunos problemas y Ujú. todavía ser la fuente ¿De ingreso? la fuente de ingresos de dinero para la familia, entonces estaría muy complicado porque tendría muchas más responsabilidades de lo que ya tiene siendo una persona con capacidades especiales. Exacto. Y a veces ellos no son ni conscientes, chicos, de que ellos son la fuente de su familia. Entonces, sí, sí, es complejo el tema. Pero por una parte es bueno que les hayan dado
esa oportunidad, ¿no? Porque ellos no tenían mucha oportunidad en el ámbito laboral. Y ahora ya la tienen. Otra parte de la ley, las instituciones públicas y privadas están obligadas a adecuar sus requisitos y mecanismos de selección de empleo para facilitar la participación de las personas con discapacidad. Esto ya le corresponde a recursos humanos, ¿no? Ellos tienen sus técnicas, sus formas de hacer las entrevistas para admitir o no a una persona. En el caso de personas con discapacidad, yo les comentaba a sus otros compañeros que hay fundaciones donde van los chicos con discapacidad y les enseñan a algunos oficios, ¿no? Que ellos vayan aprendiendo. Y las empresas, para ahorrarse este tema de hacer entrevistas, etcétera, es preferible van a la fundación y seleccionan a los chicos que ven más capacitados para el trabajo. Y así llegan los chicos a las empresas. El código de trabajo, instalar lugares de trabajo con medidas de prevención, seguridad, de higiene y el adecuado desplazamiento. Adaptaciones a los puestos de trabajo en un plazo de 6 meses. Los chicos con discapacidad tienen derecho a recorrido, por ejemplo, de puerta a puerta y en horas exactas. Si entran a las 7 de la mañana, a las 7 de la mañana les está dejando el recorrido y si se sale a las 2:30, 2:30 en punto, ellos están yendo a su casa. Y los demás trabajadores pueden llegar antes, pueden quedarse ahí horas de horas, pero los chicos con discapacidad no, ellos tienen otra forma, ¿no? Adaptaciones al puesto de trabajo también, las rampas, los ascensores, los baños para personas con discapacidad, todas esas adaptaciones les dieron el tiempo de 6 meses para que las adecúen. Multa mensual equivalente a 10 remuneraciones básicas mínimas unificadas en caso de no cumplir con cualquiera de estas. En el Plan Nacional del Buen Vivir, consolidar los mecanismos de protección e inclusión social, considerando la inclusión económica de las personas con discapacidad. Y para eso mismo tenemos la ley, y para que ellos trabajen y de esa manera hacer la inclusión económica. ¿Alguna pregunta de esta parte, chicos? ¿No? A ver. Buenas noches, doctora. Una consulta. Dime, ¿Me puede aclarar algo sobre el trabajador sustituto? ¿A qué se refiere? Porque sí he escuchado, la verdad, pero no tengo muy claro el tema. ¿cómo al trabajador sustituto? ¿Al que va a cubrir algún puesto de trabajo? Bueno, lo que he escuchado es que, por ejemplo, a las empresas les piden un cierto porcentaje, así como usted dice, Ajá. de que cumplan con personas con discapacidad, ¿no es cierto? Pero Ujú. ciertas empresas, por ejemplo, un ejemplo, si yo tuviera un hijo con discapacidad, yo entraría como trabajador sustituto y es una manera de cumplir con el porcentaje. Más o Ah, menos tengo entendido así, más o menos, por eso le pregunto, de pronto eh, tenga conocimiento. ya. El sustituto es una persona que accede a un puesto de trabajo para reemplazarle al chico con discapacidad, ¿no? Y es tal como lo dices, es alguien que tiene responsabilidad y cuidado, pero yo no he visto que eso se dé en el tiempo que llevo trabajando en la laboral. No van los cuidadores, se podría decir, ¿no? De trabajador sustituto. No. Si hay un acuerdo ministerial del trabajador sustituto, si lo quieres leer, es el acuerdo ministerial, déjame ver para no decirte mal, el 0041 de relaciones laborales, ahí habla de trabajadores sustitutos. Pero eso ya es con personas súper severas que tienen discapacidades que no pueden hacer nada y también en la empresa también tenemos personitas así, que lo que hacen es cortar el papel, cortar el cartón, pero ya así súper severo. Y no se les da trabajador sustituto, sino que tienen un cuidador, es decir, una persona de la empresa misma que está ahí mirando lo que hacen, viendo que hagan bien, les dan de comer incluso en la boquita, les llevan al baño, etcétera. Yo me iría más por ahí. Hay cuidadores, pero no hay trabajadores sustitutos. No se ve mucho. Doctora, una consulta. ¿Todavía siguen? Había un compañero en CNT de mi hermano.
Ujú. que trabajaba, pero era porque la mamá falleció y él se quedó con el cargo. ¿Qué cargo era, te acuerdas? El chico creo que estaba en ventas, creo. Ah, o sea, él se murió y la mamá No, se asumió el murió puesto. no, se murió la mamá. Se ¿Ya? murió la mamá y él quedó en el cargo de la mamá. Ah, Y en no. CNT se escucha un montón de esos casos. Sí, buenas noches, doctora. Sí, aquí también pasó un caso igual que el señor, el papá Ya, de la chica, trabajaba en el hospital, pero exactamente no sé en qué área. ya, Y el señor ya tuvo una discapacidad severa, él no podía caminar, necesitaba de muletas para poder caminar, entonces la hija se quedó con el puesto de él. ya. Y no sé cómo se le llama a esa parte donde se puede decir, se deja el reemplazo al familiar. Le dejan de reemplazo al familiar. Ujú. Mm, Sí, se puede decir así. Porque eso sí, aquí yo he visto algunos casos. En pero Santo Domingo vivo. en Santo Domingo. Yo creo que depende de la empresa, chicos, porque no todas las empresas hacen eso, ¿no? De permitir que un familiar se quede con el puesto. Generalmente lo que hacen es llamar de nuevo a hacer de nuevo una convocatoria y otra vez elegir a alguien para el puesto, a menos que haya algo en el contrato de esas personas, ¿no? Pero de ahí sí, eso ya es un tema más de recursos humanos. Pero déjenme averiguar. Yo creo que ese debe estar en el acuerdo ministerial que les estaba diciendo, en el 043 creo que les dije que era, donde está el trabajo del sustituto. Ya lo revisamos la siguiente clase para no equivocarme en lo que les vaya a decir. La siguiente presentación la pueden ver. Sí, Límite. doctora. Sí. Los límites de la exclusión de las personas con discapacidad. Discapacidad es un término general que abarca las deficiencias, las limitaciones de la actividad y las restricciones de la participación. ¿Ya? No pueden hacer todas las actividades y tampoco participan en todo como un trabajador sin ninguna discapacidad. Las deficiencias son problemas que afectan a una estructura o función corporal, si ya lo vimos. Las limitaciones de la actividad son dificultades para ejecutar esa acción o tarea y las restricciones de la participación son problemas para participar en situaciones de índole vital. El futuro en nuestras manos, nos dicen, paradigmas y accesibilidad de las personas con discapacidad en procesos electorales, de pacientes, enfermos a ciudadanos. Y aquí estaba lo que nos comentaba hace un momentito una de sus compañeras, el tema del estigma social, ¿no? Entonces, aquí son todos los insultos peyorativos que les pueden hacer a una persona, el bullying, como nos dijeron hace un ratito una de sus compañeras, que le hacían a la chica que trabajaba ahí, ¿no? Algunos de los insultos que puede llegar a haber, el tema del estigma social en personas con discapacidad. Tenemos palabras, etiquetas que les ponen, que les puede generar diferentes sentimientos en una persona, ¿no? Miedo, lástima, incomodidad, nerviosismo, rechazo en la persona y en la otra que le está haciendo el bullying, en las dos. Ideas, peligrosidad, violencia, les ven como que valieran menos, como que fueran delincuentes inútiles, incapacidad, imposibilidad, algunas de las cosas. Estas palabras responden a un molde, un modelo construido socialmente para la valoración del ser humano, un paradigma conceptual, y un paradigma no es la representación de objetos preexistentes, es la construcción de nuevos objetos. Un paradigma es algo que no se puede romper. Un paradigma es una idea que ustedes tienen en la cabeza y que no les quita a nadie. ¿Ya? Entonces hay personas que tienen eso, el estigma contra las personas discapacitadas, y es imposible para ellos romper ese concepto y dejar de etiquetar a estas personas, y por eso les hacen bullying. El conjunto de los discursos que construyen un paradigma constituyen la realidad de una cultura. ¿Ya? Tenemos esa cultura de estigmatizar lo diferente, la discriminación, etcétera, no solo hacia los discapacitados, sino también
adultos mayores, personas que tienen otra índole sexual, etcétera. Incluso ahora ustedes están viendo con el tema del paro, hay gente que está a favor, gente que no está a favor y les etiquetan. Hay etiquetas contra las personas que están haciendo el paro, porque es cultural, es algo cultural, un paradigma que la gente no rompe. No hay discursos independientes de nosotros, ni nosotros somos independientes de ellos. El resultado de todo esto es excluir a las personas. El estigma social tiene consecuencias sobre los sentimientos, las actitudes y el comportamiento tanto de la persona afectada, que le pueden causar a una persona por el estigma, baja autoestima, una autopercepción negativa de sí mismos y que se aíslen de forma social y también de su familia. Entonces aquí ya nos dieron un ejemplo, una de sus compañeras, de que si incluso en un puesto de trabajo donde no debería haber eso, hay estigma social. En esta presentación, lo que vamos a ver es todo lo que ha hecho el gobierno en sí para incluir a las personas con discapacidad en todos los ámbitos posibles, ya todos los acuerdos ministeriales, códigos, leyes, etcétera, que se crearon para incluirles a las personas. Entonces, por ejemplo, en el ámbito educativo, se creó el acuerdo ministerial número 055, que fue hecho por el MINUDEC, que era el Modelo Nacional de Gestión y Atención Educativa, para los chicos que están estudiando, ¿no? Y también para las instituciones, perdón, de educación especializada. Entonces tenemos este acuerdo, el 055. No es necesario que lean los acuerdos, solo que conozcan las cosas que han hecho el gobierno como tal para incluir a las personas. Tenemos también un modelo educativo nacional bilingüe, bicultural para personas con discapacidad auditiva. Educación y formación a lo largo de la vida. Tenemos el manual de adaptaciones a los ítems del examen Ser Bachiller, por ejemplo. No, me parece que cambiaron y ya no es del Ser Bachiller. Creo que tiene Transformar, creo que es el nombre, ¿cómo es? Bueno, es otro nombre, pero se adaptó también para los chicos que tienen alguna discapacidad y puedan dar para el acceso a las universidades. Análisis de perfiles laborales de personas con discapacidad para inclusión laboral. No pueden hacer el mismo perfil laboral a una persona sin discapacidad que a otra con discapacidad. Los cambiaron, pero eso ya es un tema de recursos humanos, cómo hacen esos perfiles. En el ámbito laboral, ¿qué hicieron en el ámbito laboral para incluir a las personas? Trabajo y empleo, tenemos el acuerdo ministerial del Ministerio de Trabajo, del 2018, el número 180, normas para la calificación y certificación de sustitutos directos. Esto es justo lo que me estabas preguntando, Miley, creo que de sustitutos directos de personas con discapacidad. Entonces aquí está la pregunta que ustedes me estaban haciendo en este acuerdo ministerial. Trabajo y empleo, se hizo coordinaciones con el Ministerio de Inclusión Social para elaboración y seguimiento de certificación de sustitutos por solidaridad humana a través del acuerdo ministerial 046, normas para calificación y certificación de sustitutos por solidaridad humana de personas con discapacidad. Y eso podría ser algo de lo que me estaban comentando, de que muere la persona y el que se queda con el puesto es un familiar. Entonces podría estar en esta normativa, ¿no? Por solidaridad humana de la persona con discapacidad. Trabajo y empleo, observancia, aquí nos ponen las fotografías de lo que han hecho, ¿no? Entonces nos ponen observancia en 2 procesos de inspección al cumplimiento del porcentaje de inclusión laboral del 4% que deben tener todas las empresas. Lo hicieron en 234 empresas, auditaron 234 empresas, para decirlo de otra forma, para ver que de verdad estén cumpliendo con la ley. Como resultado de esto, en el año 2018 se insertaron laboralmente 230 personas con discapacidad ya al mundo laboral. En el ámbito social, lo que les comentaba de la accesibilidad, la movilidad, la vivienda, con el tema de los baños, las rampas, los ascensores, etcétera, baños, puertas, dormitorios, servicios higiénicos, todo tiene que tener una adaptación para personas que tienen discapacidad o les multan.
Hasta la actualidad en nuestro país se han emitido 42 normas técnicas. O sea, no es solo esto, hay 42 reformas que deben hacer a las instituciones para que sean accesibles a las personas con discapacidad. También hay esto de la señalética. Tenemos el INEN del 2240, los símbolos gráficos de discapacidad, y el 2241, el de discapacidad auditiva, los que ponen en los parqueaderos, etcétera, para que sepas que es de una persona con discapacidad. Situación en riesgo y emergencia humanitaria, aquí nos ponen las fotos, ¿no? Trabajo en la mesa técnica, salud y atención prehospitalaria, en la construcción de la estrategia de inclusión en la gestión de riesgos de desastres hospitalarios. Básicamente, cómo van a ayudar a las personas con discapacidad si hay un desastre masivo, qué se tiene que hacer. Y justo en su otro, en el otro paralelo hay una chica que es bombero y le estábamos preguntando cómo gestionan los bomberos esto y nos decía que no hay realmente protocolos para personas con discapacidad que ellos conozcan. Entonces realmente no sé cómo hacen este tema del prehospitalario. O sea, ¿cuál es la diferencia? Le preguntábamos entre atender a un paciente con discapacidad y uno que no. ¿Cuál es lo distinto en el plan de emergencia? Sensibilización y toma de conciencia. Este símbolo debería estar, por ejemplo, en los autos de personas con discapacidad. No sé si ustedes lo han visto. Yo sí he visto que ponen en los autos para nosotros saber que ahí va una persona discapacitada. ¿Y para qué lo hacen? Determina el procedimiento para la implementación del identificativo vehicular para uso y traslado de personas con discapacidad. Uso y traslado. Acceso a la justicia y vida libre de violencia. Tenemos protocolos y rutas y directorio de protección de derechos a nivel nacional. Han capacitado a 10.298 personas en discapacidad junto con sus familias. Fomentan la participación. Con el tienen derecho a votar. Esto fue en la consulta popular del año 2018. Lo que hicieron fue recoger voluntarios y vehículos para ir casa por casa y llevar a las personas con discapacidad. Y también llevaron a adultos mayores, me acuerdo, y los llevaron a que voten, porque tienen derecho a votar, entonces los llevaban a votar. Hubo 1.853 voluntarios de apoyo, 1.808 vehículos, y eso hizo que 1.782 personas con discapacidad a nivel nacional pudieran ejercer su derecho al voto, porque para ellos no es obligatorio, ¿no? Pero los llevaron de esa manera. La comunicación incluyente. Aquí tenemos el tema del lenguaje de señas, que no hace muchos años no se ponía. Ahora ya es más normal, ¿no? Verlo en las noticias, en las cadenas del gobierno, etcétera. Hay esta persona que nos traduce todo en lenguaje de señas. Certificación de intérpretes de lengua de señas ecuatorianas por competencias laborales a través del CECAP. Desde el inicio del proceso hasta la actualidad se cuenta con 45 intérpretes certificados. Aprender el lenguaje de señas no es tan fácil y tampoco es tan barato, sí es un poquito costoso y son como 4 o 6 niveles, me parece que es para dominar el lenguaje de señas. Es bastante complicado aprender eso. En el ámbito deportivo, también tenemos algunas cosas que han hecho con el turismo para todos. Ahí participó el INTUR, el Benedif, y en provincias de Pichín, Chimbabura, Orellana, Esmeraldas y Manabí participaron 178 personas, etcétera, para incluirles a las personas con discapacidad, aunque esto siempre sí había, ¿no? El tema, por ejemplo, tenemos las Olimpiadas especiales, a donde saben ir las personas con discapacidad de algún deporte que puedan realizar, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una carrera inclusiva que se hizo en el año de 2018, fue a 5K, y hubo 1.100 atletas con discapacidad. Entonces, ay, miren, están con sillas de ruedas, personas con algún problema. También las personas que tienen muletas o les falta algún miembro del cuerpo, etcétera, participaron. Ya no se ha hecho. Yo creo que no se ha hecho más que todo por el tema de la pandemia y que poco a poco estamos volviendo y ya volverán también este tipo de actividades. ¿Alguna pregunta, chicos, respecto a este tema? No les digo, es todo lo que ha hecho el gobierno, todo lo que ha hecho el gobierno.
para incluirles a las personas, tengan un modo de vida un poco más normal. Por último, vamos a ver esta y ya terminamos la clase por el día de hoy. Esta es una diapositiva que nos enseña, bueno, esta es una presentación para clasificar las discapacidades. Entonces, las discapacidades son una condición de salud, ¿ya? ¿Qué incluye este término, decir condición de salud? Incluye una enfermedad, un traumatismo, una lesión, embarazo, envejecimiento, estrés, anomalías congénitas, predisposiciones genéticas. Aquí yo no estoy de acuerdo con 2 puntos, que son embarazo y envejecimiento. Son condiciones de salud, pero no son enfermedades. El embarazo es algo fisiológico y el envejecimiento también. Entonces, realmente yo no le pondría dentro del resto de condiciones de salud que les ponen ahí. Es diferente y no causa discapacidad. Pues estar embarazada puede ser un limitante por el tema del embarazo, sobre todo en las últimas semanas, pero que les dé discapacidad realmente no. Y el envejecimiento, no, para algo tenemos el tema de la jubilación, etcétera. No deberían estar trabajando los bien abuelitos que ya no pueden pues, estar dentro de un puesto de trabajo. Entonces, una condición de salud es un trastorno o enfermedad, ¿ya ven? Entonces, no, estos dos no son trastornos o enfermedades. Esta condición de salud afecta funciones y estructuras corporales, la actividad del paciente y la participación del mismo. Pues la actividad está influenciada por factores de tipo ambiental y factores personales. Los factores ambientales, la contaminación, el agua potable, el donde vives, si donde vives hay alcantarillado, etcétera, condiciones climáticas. Y los factores personales ya son propios de cada uno, la edad, los hábitos, el deporte, etcétera. Tienen que ver con la actividad y afectan también la condición de salud. Diagnóstico del daño. ¿Cómo diagnosticamos el daño? Es la consecuencia de la patología o accidente. Puede ser único o puede tener más de una afección. ¿Ya? Ya vamos a verlo esto en una tabla que está más adelante. ¿Dónde está? También tenemos el diagnóstico etiológico, es aquel que nos señala la causa de la enfermedad o la circunstancia que lo originó y puede ser una causa conocida, externa, idiopática. Idiopática quiere decir que no tengo idea de dónde vino esa enfermedad. Tienes una enfermedad que ya le has hecho todas las pruebas, todos los exámenes, le ha visto todo el mundo y nadie sabe por qué. Eso es idiopático. Y multifuncional de varias causas. Allá, aquí. Entonces tenemos 2 tipos de diagnóstico. El diagnóstico del daño y el diagnóstico etiológico. Entonces, por ejemplo, el diagnóstico del daño es una ausencia adquirida de la pierna por arriba de la rodilla. Ese es el daño. ¿Quién generó este daño? La diabetes. Diabetes mellitus no insulino dependiente con complicaciones tardías. ¿Sí se entiende? Entonces, esta es la etiología y esto es el daño de esta enfermedad. A eso se refiere. O otro ejemplo, una hemorragia subaracnoidea de la arteria cerebral mediana, una hemorragia cerebral. Ese es el daño. ¿Y por qué fue? Por una hipertensión arterial. ¿Ya? Entonces, una cosa es el diagnóstico del daño y otra es el diagnóstico etiológico, el por qué pasó. Otro ejemplo, traumatismo de la médula espinal. ¿Cuál fue? ¿Por qué se dio? Por una caída de las escaleras. Ese es el diagnóstico etiológico. Otro ejemplo, otra amputación traumática al nivel de la rodilla. El diagnóstico etiológico, ¿por qué pasó? Un motociclista lesionado por colisión con vehículo de transporte pesado. ¿Ya? Entonces son diferentes diagnósticos. Aquí podemos tener 2 iguales, es decir, el daño puede ser por el mismo agente etiológico. La enfermedad de Parkinson y una enfermedad de Parkinson. Es igual al Alzheimer, es lo mismo. También tenemos este índice, que es el índice de Bartel. ¿Para qué sirve este índice? Es para calificar qué tan dependiente o independiente es una persona en el momento de hacer sus actividades más básicas. Entonces se clasifica
Menos de 20 como una persona dependiente total. Ya, necesita un cuidador, sí o sí, para que le ayude a hacer todas las cosas. Dependencia severa de 21 a 60, dependencia moderada de 61 a 90, dependencia leve 91 a 99 y una independencia total que es de 100. Entonces miren las cosas que evalúan para decir que una persona es dependiente o independiente. Lo básico que uno hace todos los días. Comer, trasladarse entre la silla y la cama, asearse, usar el baño, ducharse, caminar, subir y bajar escaleras, vestirse y desvestirse, control de esfínteres, de heces y de orina. Eso les evalúan a las personas. Y según eso, clasifican, ¿no? Si necesita o no necesita un cuidador. Que yo diría que necesita un cuidador total desde los 60 para abajo. Dependencia moderada pueden hacer algunas cositas de ellos solos. Dependencia leve, casi todo lo pueden hacer ellos. Y listo, chicos, nos vamos a quedar hasta ahí. ¿Tienen alguna duda o pregunta en estos últimos 3 minutitos que nos quedan?